Hola amigos, me da gusto saludarlos. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con las creencias y son definidas como creencias limitantes, aquellas creencias que no nos permiten realizar lo que nosotros queremos o que no nos permiten generar todo nuestro potencial cuando estamos intentando realizar algo o un objetivo o sentimos que nuestra vida no está creciendo como quisiéramos, y pues muchas veces tiene que ver esto, o más bien tiene que ver esto con creencias limitantes. Me gustaría iniciar con la frase que dice que no basta con el mero querer algo para formar un carácter. El querer es necesario pero insuficiente. Para ejercer el querer falta el poder, y tampoco es suficiente el poder, porque no hay que hacer todo lo que se puede, hay que tener en cuenta también el deber, y así tenemos una acción axiológicamente correcta, es decir, querer, poder y deber. Esas son las tres cosas que hay que resolver cuando queremos hacer algo realmente y que sea lo correcto. Pero vamos a trabajar, a ver un poco más sobre el tema de las creencias. A veces podemos ver que hay patrones en nuestra vida y en nuestras relaciones que se repiten constantemente, que son patrones de los que parece que no hemos podido salir, y esto tiene que ver con mis relaciones, a lo mejor con otras personas, con mi personal, con mi familia. ¿Y por qué no cambian estos patrones? Bueno, pues porque muy probablemente nosotros no hemos cambiado, y no hemos cambiado porque no hemos cambiado nuestras creencias. Realmente lo que está pasando es que estamos repitiendo los mismos comportamientos basados en nuestras creencias. Muy bien, algunos estudios últimos nos dicen que el 95% de nuestras acciones las controla el subconsciente. Es decir, la mayoría de las acciones que hacemos, el 95%, no las estamos controlando nosotros de alguna manera de forma consciente. ¿Qué es lo que controla el subconsciente? Pues controla sentimientos, emociones, pensamientos y acciones. Todas estas acciones o todas estas emociones o todos estos pensamientos son detonados por nuestro inconsciente. Ya habíamos platicado antes que a veces pensamos que somos seres racionales, pero en realidad no es nuestra razón la que está determinando el 95% de lo que hacemos. El subconsciente es todo aquello que realizamos, pero de lo que no somos conscientes, de lo que no hemos sido promotores o activamente impulsores de eso, sino que el inconsciente ha actuado de manera impulsiva o lo ha detonado sin que nosotros en conciencia determináramos que esas acciones o esas emociones o esos pensamientos fueran los que nos convenían o fueran los más importantes o los necesarios en el momento. Entonces muchas veces hacemos cosas que realmente puede ser que nos metan en problemas, o que no estemos reaccionando de la mejor manera, o que estén impidiéndonos hacer aquello que aparentemente queremos hacer, por lo menos de forma consciente. ¿Qué son las creencias? ¿Qué son esto que nos limita o que nos potencializa en algún momento dado? Pues a mí me gustaría hacer un símil como las SAPs. Las SAPs que nuestro sistema operativo, que es el cerebro, crea para enfrentar ciertas situaciones. Y estas SAPs, normalmente las principales, se generaron de 0 a 6 años de vida. Cuando teníamos, desde que nacimos hasta que cumplimos 6 años, puede ser que hayamos creado las SAPs que más utilizamos o que tienen más fuerza en nosotros. Y tienen que ver también con las creencias o las apps de nuestros papás, porque estas apps se crearon tratando de agradar a nuestros padres, y obviamente pues lo que agradaba a nuestros padres tenía que ver con sus propias creencias, con sus propias formas que determinaron cómo reaccionar ante las situaciones. Y no es que estas apps sean malas, porque realmente nos han permitido sobrevivir y nos han permitido llegar hasta donde estamos, pero habría que ver si son las apps adecuadas para este momento. Son importantes las creencias, son importantes estas apps porque son parte de nuestro mecanismo de supervivencia. Muy bien, pero a veces cuando nosotros queremos lograr algo, cuando nosotros queremos superar ciertas cosas y estas apps no nos permiten avanzar, establecemos una lucha interna, un conflicto, porque queremos desde nuestra parte racional enfrentar y superar ciertas cosas que luego nos sentimos frustrados porque no lo logramos. Es decir, nos esforzamos fuertemente por lograr ciertas cosas, pero
ese esfuerzo, de repente pasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas, pasan los años y pareciera que no logramos vencer ciertas condiciones que son de nosotros mismos, y esa lucha constante puede convertirse a veces en parte del problema o en nuestro problema, porque cuando no lo logramos, en lugar de buscar alternativas, seguimos insistiendo y seguimos insistiendo. Algo así como si fuéramos una mosca que está tratando de salir, pero choca contra el cristal y sigue chocando, y a pesar de que ya no tiene muchas fuerzas la mosca y que sabe que a lo mejor se va a morir porque tiene que salir a buscar comida o a buscar otra situación, choca y choca e insiste en chocar con el cristal, cuando si observáramos un poco, a lo mejor 10 centímetros a la derecha, si la mosca se moviera, podría salir perfectamente porque del otro lado ya no hay cristal. Sin embargo, pues la mosca va a luchar hasta su muerte por intentar salir por ese cristal, porque ella no alcanza a ver que hay un obstáculo. Entonces, lo que tendríamos que buscar en este proceso de lograr superar estas creencias, más bien es sabiduría en lugar de esfuerzo. Hay por ahí una vieja fórmula que a lo mejor es una creencia que nos inculcaron, que dice que si nosotros interiorizamos, identificamos lo que queremos y nos esforzamos, vamos a lograr el cambio. Sin embargo, esta fórmula muchas veces no funciona, porque este intento de cambio o esto que definimos como logro puede ser que sea algo que está chocando con un cristal constantemente y que al final no lo vamos a lograr por más que nos esforzamos, no lo vamos a lograr con más esfuerzo, más bien tendríamos que lograrlo con un poco de sabiduría, con un poco de análisis, con un poco de ver qué es lo que está pasando realmente y cuál sería la forma en que tendríamos que encauzar nuestro esfuerzo. Acá hay otra parábola también muy interesante, que es la del borracho que está buscando su llave, se acerca a alguien y le dice: oye, ¿qué estás haciendo? Busco mi llave. ¿Y aquí la perdiste? No, la perdí allá en el callejón, pero aquí es donde hay luz, ¿no? Entonces aquí la estoy buscando. Bueno, pues eso que es el callejón oscuro, eso donde no queremos ir a buscar, puede ser nuestro interior y puede ser nuestro subconsciente, y es ahí en ese subconsciente que a veces en el cual nos da miedo entrar, pues es ahí donde vamos a encontrar la solución a nuestros problemas y donde vamos a encontrar la forma de salir de nuestras creencias limitantes y de esta forma de lo que estamos actuando, que nos ha venido predeterminando de muchos años atrás, desde nuestra infancia. Muy bien, tenemos que considerar cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente consciente es evolutiva, establece metas y busca evaluar a partir de resultados, es decir, es muy estricta o muy dura en cuanto a sus evaluaciones. No le importa tanto el esfuerzo, sino él establece un objetivo y si no lo logramos, pues inmediatamente se autojuzga, y a veces somos los jueces más duros con nosotros mismos. La mente consciente piensa en abstracto y tiene ideas y actividades creativas. Tiene una duración determinada, dura poco tiempo y hace estructuras o abstracciones a partir de experiencias pasadas y establece las metas futuras. La memoria es de corto plazo, solo dura 20 segundos en promedio, y su capacidad de procesamiento se calcula en 2000 bytes de información por segundo. Esta es la capacidad de nuestra mente consciente. Pero nuestra mente subconsciente supervisa el funcionamiento del cuerpo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la parte primitiva del cerebro? Bueno, esa parte primitiva está conectada a nuestro sistema nervioso de la espina dorsal y tiene contacto directo con el cuerpo. Supervisa nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración, nuestro proceso digestivo. Piensa literalmente porque ve el mundo a través de los 5 sentidos, no abstrae, sino que solo a partir de lo que nuestros sentidos detectan, y normalmente es la vista, el oído, básicamente las partes que pueden ser más sensibles, a veces el tacto. Se centra en la actualidad, está en el presente y establece estas creencias para llevar a cabo acciones corrientes automáticamente, como caminar, hablar, conducir un coche y otras actividades en las que actuamos automáticamente sin estar pensando, y pues estamos haciendo muchas actividades. Nuestra mente subconsciente está pensando en muchos aspectos en cada momento, porque su capacidad de procesamiento son 4,000 millones de bytes de información por segundo y puede manejar muchas tareas en forma simultánea, a diferencia de la mente consciente. Entonces la mente subconsciente es poderosísima y está todo el tiempo procesando muchísima cantidad de información, y por eso es muy importante tener
claro que esto es lo que está determinando el 95% de lo que hacemos. Si queremos enfrentar a la mente consciente con una capacidad de 2000 bytes contra la capacidad de 4.000 millones de bytes que tiene la mente subconsciente, pues entonces estamos ya en una guerra totalmente perdida. Vamos a estar enfrentando desde la conciencia a la inconsciencia. Entonces, si nosotros queremos poner en lucha estas dos posibilidades de nuestro cerebro, el lado izquierdo con el lado derecho, y queremos que el lado izquierdo, que es la mente consciente, le gane al lado derecho, va a ser muy complicado. Realmente siempre la mente subconsciente tendrá las de ganar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, utilizando otra vez el ejemplo de las apps, pues lo que tenemos que hacer es actualizar nuestras apps o crear más apps para las diferentes circunstancias que enfrentamos. Es decir, si nosotros metemos al inconsciente mayor cantidad de apps, una para cada situación específica de ser posible, o en lugar de una para todas las situaciones parecidas que se nos presenten, ponemos 3 o 4 que sean un poco más especializadas en resolver ciertas situaciones, pues entonces vamos generando nuevos mapas, porque si queremos trabajar con los mapas antiguos, pues la realidad va cambiando todo el tiempo y pues nuestros mapas ya no reflejan lo que es la realidad. Estas abstracciones que hemos hecho y que hemos automatizado en la mente inconsciente ya no tienen la capacidad de resolver como lo tenían antes, o necesitamos nuevas apps que se enfrenten a nuevas situaciones. Entonces, actualizar nuestras apps o generar nuevas apps o nuevas creencias y actualizar las anteriores creencias es lo que nos va a llevar a mejorar nuestras capacidades. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, la primera cosa que hay que lograr es que tenemos que tener una gran amistad con nuestro subconsciente. No se trata de enfrentarnos con el subconsciente, no se trata de obligarnos, de automartirizarnos o de estar presionando al subconsciente para que logre los objetivos que la mente consciente plantea. No, se trata de establecer una amistad, y para establecer una amistad tenemos que conocernos. Entonces, la mente consciente debe conocer al subconsciente, debe saber cómo actúa, cómo reacciona, tratar de ir estando pues pendiente de las reacciones de la mente inconsciente, no justificarse, no pelearse contra ella, no establecer una lucha en nuestro interior. Lo que tenemos que hacer es establecer una amistad entre los dos, en donde al irse conociendo vayamos entendiendo cómo funciona una, cómo funciona la otra, cómo reacciona ante ciertas cosas, cómo reacciona ante otras cosas, y a partir de ahí no verlo como un enemigo, sino a verlo como un gran amigo, un gran aliado con el que tenemos que convivir y trabajar. El subconsciente, además, no se comunica igual que el consciente, porque el subconsciente no logra establecer ideas abstractas. El subconsciente solo establece situaciones sensibles, como el oler, como el ver, como el oír, como el sentir. Entonces, si nosotros establecemos un objetivo en la mente consciente, que es como la felicidad, pues la mente subconsciente no lo entiende. Es una abstracción que la mente subconsciente no va a lograr entender. Por lo tanto, tenemos que convertir ese concepto abstracto a situaciones que la mente subconsciente entienda. Por ejemplo, para mí la felicidad es escuchar cierta canción, o es oler cierta situación, o comer cierta situación. Entonces, si yo planteo un objetivo abstracto desde nuestra mente consciente, tengo que traducir eso a información que la mente subconsciente pueda comprender. Si nos damos cuenta, se tiene que establecer como un todo de abstracción, pero un todo de emoción, de sentimiento, una conexión total de lo que somos, para poder plantear esa idea hacia dónde queremos ir y que todos nosotros vayamos hacia ahí. Si no, una parte de nosotros nos frena, aunque queramos ir, y entonces eso es lo que genera esa limitación o esas creencias limitantes. Cuando nuestra comunicación entre el consciente o el subconsciente no es la adecuada, la respuesta que se logra es debilitada. O sea, nuestro cuerpo, nuestro físico no puede reaccionar con toda la capacidad, con todo lo que podemos generar o todo nuestro potencial, porque
Porque está en conflicto con la mente consciente. Entonces no debemos de evitar el conflicto. Alguna vez antes les decía que lo que tenemos que tener es paz con nosotros, aceptarnos como nosotros, como somos, y a partir de ahí ir construyendo hacia donde queremos ir. Para conocernos a nosotros mismos, para ayudar a sanar a nosotros mismos y a los demás, debemos conectar esa magia, y la magia y la ciencia de nuestro cerebro izquierdo con nuestro cerebro derecho. Un cerebro izquierdo que usa la razón, piensa en palabras, piensa secuencialmente una cosa tras de la otra, es de duración limitada y se caracteriza por ser masculino y busca el orden y el control, contra una mente que utiliza la intuición, las emociones, piensa en imágenes, está pendiente más de las relaciones, piensa de manera integral, no enfocada, es introvertida, se caracteriza por ser femenina y se identifica con un grupo y es espontánea y de gratuidad, no está esperando nada a cambio. Estas dos formas de ser que tenemos en nuestro cerebro las tenemos que conjuntar, se tienen que conocer una a la otra, se tienen que aceptar, tienen que dialogar de alguna manera amigable y tienen que encontrar esa sinergia que nos va a liberar en todo nuestro potencial. ¿Qué lección aprenderíamos de esto? Pensar positivamente de mí mismo, respetarme, soy una persona que ama y que vale la pena, hago lo que puedo y lo mejor es lo suficientemente bueno, o sea, intentarlo es suficiente, no se trata de que tengamos que lograr todos los objetivos como nos manda la mente consciente, que es un juez muy duro, sino que vayamos encontrando sabiduría, que aprendimos en el proceso, cómo estamos mejorando, y a partir de ahí tratarnos con más amabilidad a nosotros mismos, porque nadie está obligado a lo imposible. Claro que estamos obligados a lo posible, pero es eso, intentar hasta donde podemos. Y cuando los hemisferios derecho e izquierdo están en comunicación simultánea, las cualidades y características de ambos hemisferios se ponen disponibles en nosotros para lograr el máximo potencial de respuesta ante los retos de nuestra vida. Pues amigos, les agradezco mucho y espero que estas reflexiones nos ayuden a ir encontrando esa forma de mantener una paz con nosotros mismos, de aceptar las situaciones a las que nos enfrentamos con amabilidad, con sabiduría, con paz, y a partir de ahí ir construyéndonos de una mejor manera cada vez que se nos presente una situación. Un saludo a todos.